The Morning Finance, lunes 13 de julio. Hay un día al año en que el mercado deja de mentirse a sí mismo. Un día en que todas las excusas, todas las proyecciones optimistas, esto es solo ruido, dejan de funcionar. Hoy fue ese día, porque mientras dormías, dos cosas completamente distintas ocurrieron al mismo tiempo, en extremos opuestos del planeta. Y ninguna de las dos tiene sentido, a menos que las veas juntas. En Medio Oriente, aviones estadounidenses bombardearon decenas de objetivos militares en una sola noche. Irán respondió atacando bases en 3 países distintos. Y el estrecho más importante para el transporte de petróleo del mundo entero quedó en un limbo. Nadie sabe con certeza si sigue abierto. Al mismo tiempo, a más de 9.000 kilómetros de distancia, en Seúl, una de las empresas más importantes de la industria de inteligencia artificial, se desplomó 15% en cuestión de horas. El índice bursátil completo tuvo que suspender operaciones. Por pánico. 2 crisis, 2 continentes, 2 causas aparentemente sin relación. Pero aquí está la pregunta que deberías hacerte antes de seguir viendo. ¿Qué pasa cuando el miedo geopolítico y la euforia tecnológica chocan exactamente el mismo día? Porque hoy, el mercado tuvo que decidir en qué creer. Y esa decisión, la que tomó hoy, es la que va a definir cómo se mueve tu dinero las próximas semanas. Quédate. Porque todo, absolutamente todo lo que va a pasar en México esta semana, ya empezó a moverse por la misma razón. Todos los lunes el mercado abre con expectativas. Pero hoy no abrió con expectativas. Abrió con miedo. Los futuros de Estados Unidos apuntan hacia abajo. El petróleo sube, los bonos también. Y eso, en el lenguaje silencioso de los mercados, significa una sola cosa. Los inversionistas creen que la Reserva Federal va a tener que ser más dura de lo que esperaban. ¿Por qué? Porque cuando el petróleo sube por una crisis militar, no sube por una razón cualquiera. Sube porque el mundo entero depende de una sola ruta marítima para mover el crudo. Y esa ruta, hoy, está en duda. Pero mientras el miedo se apoderaba del petróleo, en otro rincón del mercado, algo completamente distinto sucedía con la tecnología. Y ahí es donde empieza la verdadera historia de hoy. La ruta que mueve al mundo. Imagina por un segundo un pasillo de agua tan angosto, que en su punto más estrecho apenas mide 33 kilómetros de ancho. Por ahí pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el planeta. Ese pasillo se llama el Estrecho de Hormuz. Anoche, mientras la mayoría de nosotros dormía, Estados Unidos lanzó ataques contra decenas de objetivos militares iraníes, con un objetivo específico: reducir la capacidad de Teherán para amenazar ese corredor. Irán respondió. Pero no atacó el estrecho directamente. Atacó bases estadounidenses en Kuwait, Bahrein y Jordania. Y aquí está el detalle que casi nadie notó, pero que es la clave de todo lo que viene después. Ni Estados Unidos ni Irán se pusieron de acuerdo en algo tan básico como si el estrecho sigue abierto para el comercio. 2 gobiernos, 2 versiones distintas de la misma realidad. Y cuando ni siquiera los protagonistas de un conflicto saben, o quieren decir, si el mundo sigue pudiendo mover petróleo con normalidad. El mercado hace lo único que sabe hacer en la incertidumbre. Se prepara para lo peor. Los precios del crudo subieron. Y con ellos, subió algo más silencioso, pero igual de importante: los rendimientos de los bonos. ¿Por qué esto importa tanto? Porque si el petróleo se encarece, la inflación se encarece. Y si la inflación se encarece, hay una institución que no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado. La Reserva Federal. Y resulta que justo hoy, esa institución acababa de anunciar algo que nadie esperaba. El hombre que quiere reescribir las reglas. Kevin Warsh lleva apenas unos meses al frente de la Reserva Federal. Y hoy hizo algo que ningún presidente de la Fed había hecho de esta forma. Creó 5 grupos de trabajo distintos para, literalmente, repensar cómo funciona el banco central más poderoso del mundo. No es un ajuste cosmético. Los equipos van a analizar el marco completo de política monetaria, los datos que utiliza la institución para tomar decisiones, la productividad, las nuevas tecnologías, y, presta atención a esto, cómo responde la Fed a los factores que impulsan la inflación. ¿Notas la coincidencia? El mismo día en que una crisis petrolera amenaza con encarecer la inflación. El presidente de la Fed anuncia que quiere cambiar la forma en que su institución responde a la inflación. Y no llamó a cualquiera para esto. Entre los nombres están Marc Andreessen, uno de los inversionistas tecnológicos más influyentes del mundo, Raj Chetty, uno de los economistas más citados de su generación, y Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra. Es decir, mientras el mundo se pregunta si Hormuz sigue abierto, la Fed empieza, en silencio, a preparar el terreno para un banco central distinto. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Está la Fed anticipando algo que el resto del mercado todavía no ve venir?
Porque si la respuesta es sí, entonces lo que pasó unas horas después en Asia empieza a tener mucho más sentido. El día en que la inteligencia artificial se quebró, aunque sea un poco, SK Hynix es una de las empresas más importantes del planeta en la fabricación de memorias para inteligencia artificial. Hoy se desplomó casi 15%. Y no fue un mal día aislado. La caída acumulada desde sus máximos del mes pasado ya supera el 30%. El índice Kospi, que agrupa a las principales empresas surcoreanas, perdió 9% en una sola sesión. Fue tan violento el movimiento que las operaciones tuvieron que suspenderse temporalmente. Samsung Electronics, la otra gigante tecnológica del país, cayó casi 11%. ¿Qué provocó esto? Dudas. Simples, puras dudas sobre si las valuaciones del sector de inteligencia artificial se han inflado más allá de lo razonable. Durante meses, el mercado ha apostado que la demanda por inteligencia artificial es prácticamente infinita. Que no importa cuánto suban los precios de estas acciones, siempre habrá una razón para justificarlo. Hoy, por primera vez en semanas, esa fe colectiva se tambaleó. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie vio venir. Porque el mismo día en que Corea del Sur vivía uno de sus peores desplomes tecnológicos del año, otra empresa, la más importante de toda la cadena de suministro de inteligencia artificial, publicó resultados que dicen exactamente lo contrario. La prueba de que la IA sigue siendo real. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, la empresa que fabrica los chips más avanzados del planeta para Nvidia y para Apple, reportó un crecimiento de 36% anual en sus ventas del segundo trimestre. 36%. En un solo año. Esto no es una empresa cualquiera hablando de optimismo. Es la compañía que literalmente construye la infraestructura física sobre la que corre toda la revolución de la inteligencia artificial. Si TSMC no tuviera pedidos, lo sabríamos de inmediato, porque nadie más puede fabricar estos chips a esta escala. Y aún así, el mismo día, sus acciones y las de todo el sector tecnológico asiático se vieron arrastradas por la corrección. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La inteligencia artificial es una burbuja a punto de explotar, o es la industria más sólida de la década? La respuesta incómoda es, puede ser las dos cosas al mismo tiempo. La demanda real, la que refleja TSMC, puede ser sólida. Pero el precio que el mercado pagó por esa demanda, el que refleja SK Hynix, puede haberse adelantado demasiado a la realidad. Es la diferencia entre construir algo verdadero, y pagar de más por creer en ello demasiado rápido. Y esa misma tensión, entre lo que es real y lo que es solo expectativa, es exactamente lo que empieza a repetirse, en una escala mucho más pequeña, en México. México. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México también empieza a mostrar señales de ese mismo fenómeno. La diferencia entre lo que promete el futuro, y lo que confirma el presente. Esta semana, con poca información macroeconómica, dos datos concentrarán la atención. Las reservas internacionales que se publican el martes, que funcionan como el termómetro de qué tan preparado está el país para resistir un choque externo como el que estamos viviendo hoy con el petróleo. Y el reporte de ventas mismas tiendas de ANTAD, que revelará si el consumidor mexicano sigue gastando con la misma fuerza. Pero el verdadero inicio de la temporada de resultados en México llega con Aeroméxico. Y aquí conviene prestar atención, porque el reporte de tráfico de otra aerolínea, Viva Aerobús, ya adelantó una señal que no se puede ignorar. Viva Aerobús transportó 2.4 millones de pasajeros en junio, una caída de 2.4% respecto al año pasado. La demanda bajó 5.5%. La ocupación se ubicó en 84.6%. No es un colapso, pero es una grieta, una señal de que el consumidor mexicano, el mismo que ha sostenido buena parte del crecimiento económico del país, empieza a mostrar cansancio. Aeroméxico confirmará esa misma tendencia, o será la excepción. Mientras tanto, hay una historia que sí representa la promesa del futuro tomando forma real, NU México. La CNBV autorizó formalmente a NU para operar como institución de banca múltiple. En 30 días, deberá comenzar a operar bajo esta nueva licencia. Esto no es un simple trámite regulatorio. Es la confirmación de que uno de los bancos digitales más grandes de América Latina ahora puede competir de tú a tú con la banca tradicional mexicana, ofreciendo crédito, ahorro y pagos con todo el respaldo de una licencia bancaria completa. Es, en cierto modo, el TSMC de las finanzas mexicanas. La prueba de que la promesa de la banca digital finalmente se convierte en infraestructura real. Pero no todo en México se mueve hacia adelante sin fricción. Cruz Azul solicitó abandonar el Estadio Banorte como su sede local, en medio de desacuerdos por comisiones en boletaje y concesiones.
Una disputa que podría afectar los ingresos del estadio hasta 2031. Y en un gesto que contrasta con toda esta tensión financiera, Grupo Bimbo se unió a Save the Children para apoyar a los afectados por los terremotos en Venezuela, comprometiéndose a igualar donaciones hasta por $1 millón. Finalmente, la Secretaría de Hacienda aumentó el estímulo fiscal a las gasolinas Magna y Diesel para esta semana, 15.95% y 26.26% respectivamente. Premium se queda sin ese respaldo. ¿Por qué justo ahora? Porque el gobierno mexicano ya está anticipando lo mismo que el mercado global. Si el petróleo sigue subiendo por la crisis en Hormuz, alguien va a tener que absorber ese costo antes de que llegue directo al bolsillo del consumidor. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos este video. ¿Qué pasa cuando el miedo geopolítico y la euforia tecnológica chocan el mismo día? Pasa exactamente lo que vimos hoy. El mercado se ve obligado a separar lo que es real de lo que es solo expectativa. Hormuz nos recordó que el mundo sigue dependiendo, de forma brutal, de rutas físicas para mover energía. Que no importa cuánto hable el mundo de inteligencia artificial y economía digital, seguimos siendo profundamente dependientes del petróleo que cruza un pasillo de 33 kilómetros de ancho. La Fed, al crear estos 5 grupos de trabajo, nos mostró que incluso la institución más poderosa del sistema financiero sabe que las reglas que ha usado durante décadas ya no alcanzan para un mundo tan volátil como este. Y la contradicción entre SK Hynix y TSMC nos dejó la lección más importante de todas. La inteligencia artificial no es una mentira. Pero el precio que el mercado había puesto sobre ella sí se adelantó a la realidad. En México, esa misma tensión se repite en miniatura. Nu México demuestra que las promesas digitales pueden convertirse en instituciones reales. Viva Aerobús nos recuerda que el consumidor no es infinito. Y el aumento en el subsidio a la gasolina confirma que el gobierno ya está actuando, en silencio, ante una amenaza que apenas comienza. La lección de hoy no es que debas tener miedo, es que debes aprender a distinguir entre lo que el mercado teme, y lo que el mercado realmente sabe.